Y cuando nos reunimos con el dueño, a veces nos decía, oye, es que tantos impuestos que uno tiene que pagar, no hay manera. Entonces yo le decía, mira, eso indica que tu negocio es próspero. Porque si no tuvieras que pagar, quisiera decir que no tienes ventas, que no estás generando. Hola amigos y amigas que nos están acompañando en esta ocasión en Fructíferos Podcast. Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes ahora a través de nuestro podcast. Recuerden que Fructíferos tenemos muchas cosas, entre ellas las noches de empresarios. Por eso es que en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Estamos en Sindagi Coffee, quien nos está abriendo las puertas para este podcast. Vamos a aprender muchísimas cosas, así es que les invito a que nos acompañen junto a Omar Carrasco, quien nos presenta un invitado especial. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Fructífero? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Independientemente del momento del día en el cual nos estás viendo, queremos darte las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, pendiente de las actividades que nosotros realizamos en Fructíferos Ecuador, Negocios de Reino. ¿Te acuerdas de la noche del 7 de agosto donde dijimos que la cantidad de preguntas era increíble? Es por eso que tomamos la decisión de realizar un espacio para poder seguir respondiendo las preguntas que tú tuviste en esa noche. Ahora, para que sean respondidas, tenemos con nosotros a nuestro querido Rodney López, quien fue el expositor de esa noche. Y quiero contarte un poquito, quiero recordarte un poco de su trayectoria. Nuestro querido Rodney tiene estudios en finanzas, en economía, pero no solamente se queda en la parte técnica, en la parte profesional. Rodney también tiene estudios en el seminario. Rodney es un empresario, es un hombre de fe, es un emprendedor, al igual que tú. Al igual que todos nosotros. Así que en este espacio, en este podcast, vamos a responder aquellas preguntas que tú no pudiste absolver, tú no pudiste resolver en la noche de empresarios del 7 de agosto. Quiero contarte un poquito de la trayectoria de Rodney, lo tengo aquí señalada. Trabajó en el grupo Proinco, en el área de tesorería, especialmente en el área de bonos e inversiones. En inversiones también trabajó en el Banco Centromundo y en Corfinsa, que luego pasó a ser Banco Capital. Fue gerente general del Comisariato de las Mascotas, gerente general del Grupo NUC, director administrativo y financiero de la Iglesia Alianza y República, y también, por mencionar algunos de sus trabajos, trabajó en Axel, que es uno de los más grandes distribuidores de Claro, telefonía y todos sus productos. En esta empresa fue gerente de proyectos. El día 7 de agosto, mi querido Rodney, a la noche, tuvimos un tiempo espectacular, donde nuestro Señor se movió de una gran forma, donde el Espíritu del Señor se movió de gran manera en el Centro Larson, donde realizamos esta noche de empresario. Y la cantidad de preguntas fue espectacular. De hecho, en tu intervención pudimos responder, ¿qué será? Ni la mitad de las preguntas que tuvimos esa noche. Y es por eso que queríamos invitarte en esta jornada para que podamos seguir respondiendo a nuestra gente, respondiendo a esas consultas que nuestros empresarios, nuestros emprendedores tienen. Y quería recordarles algo. Esa noche, ese 7 de agosto, pudimos encontrarnos un grupo de aproximadamente 100 emprendedores que están convencidos de que el negocio que Dios te dio, esa empresa, ese emprendimiento que Dios ha puesto en ti, no es solamente una herramienta para acumular riquezas, sino que es una herramienta para extender el reino. Mi querido Rodney, hola. Muy buenos días, tardes, noches, depende cuándo nos vean. Y queremos darte las gracias primero porque cuando te extendimos la invitación, tanto para el 7 de agosto como para hoy, no terminamos de invitarte y tú nos dijiste que sí. Queremos darte gracias porque sin mirar tiempo, dejando tus ocupaciones de lado,
tú pones la mano en el arado y hoy estás aquí. Así que, mi querido Rodney, hoy vamos a revisar algunas de las preguntas que quedaron sin responder el día 7. Pero antes quiero pedirte que le envíes un mensajito, un saludo a nuestros empresarios. Gracias, Omar, por tus palabras, por la introducción, y gracias una vez más a Dios porque nos permite tener estos espacios y poder ser esas herramientas que Él utiliza para poder ir expandiendo el reino. Dios nos ha dado la bendición de poder tener un conocimiento, una formación y también la experiencia con los años. Ya me verás las canas. Y eso, sobre todo, agradecerles por también considerarme. Para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes en todo lo que ustedes manejan. En realidad, este tema es apasionado, el tema del emprendimiento, del aprendizaje, del transformarte empresario, pero de ver más allá, de ver más allá, que no solamente es una empresa que te pueda generar recursos, sino que es una herramienta que Dios te da para, como tú decías, poder extender el reino. Y gracias, estoy aquí listo para poder despejar sus dudas y espero poder ser útil a nuestros televidentes que puedan aprovechar de los conocimientos que Dios nos ha permitido tener. Amén. Muchísimas gracias. Y algo que tú mencionabas hace un segundo es que nosotros no solamente nos quedamos con esa idea de tu emprendimiento tal vez pequeñito como es hoy. De hecho, el tema central del 7 de agosto fue el salto a la vida empresarial. Así es. Porque Dios no te quiere como estás hoy. Así es. O sea, lo que estás viviendo hoy no es el fin de tu negocio, no es el fin del propósito de Dios para tu negocio, para tu emprendimiento o para tu vida, sino que lo que estás viviendo hoy es ese camino que Dios utiliza para irte formando e irte acercando un poco más al propósito que Él tiene, al plan que Él tiene para tu vida. ¿Cómo enfrentar eso, mi querido Rodney? Entender que lo que hoy vivo no es el fin. Hay que estar claros, y yo siempre cuando converso con mis hijos, sobre todo con amigos, digo, eso son los inicios de la carrera, porque la carrera termina cuando tú ya no estás aquí, ¿no es cierto? Entonces, todos los espacios que Dios te va permitiendo vivir son tiempos de formación que a veces por las complejidades o las circunstancias que uno puede vivir dice, chuta, ¿para qué me metí en esto? Pero luego cuando pasa el tiempo y los años, tú te das cuenta que esos espacios sirvieron justamente para formar tu carácter, para buscar más de Dios, para que tu vida sea edificada, para que tú puedas edificar a otros, que tú sirvas de esa herramienta que justamente Dios necesita para poder avanzar dentro de todo lo que nos demanda el tema empresarial, el emprendimiento, pero ¿y qué mejor? Tomándote la mano de Dios, qué mejor que Él sea nuestra guía, nuestro camino y que Él sea esa lámpara siempre, ¿no? A nuestros pies que va guiando nuestros pasos. Amén. Queridos amigos y amigas, y ustedes se estarán preguntando ¿dónde están? Estamos en las instalaciones de Sindai Coffee. Vamos a materia, mi querido Rodney. Listos. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a responder las preguntas tal como nos llegaron ese día y en el orden que nos enviaron de las que nos faltaron responder. Perfecto. ¿Te parece? Vamos con la pregunta número 1. Primero, ¿es rentable empezar un negocio online antes de llegar a un local físico? Hoy por hoy yo considero que debemos aprovechar todas las herramientas que la tecnología nos ha dado. Años atrás no teníamos lo que hoy tenemos. Entonces, uno, ¿qué tenía que hacer años atrás? Y un poco tomo eso para poder ir comparando las condiciones actuales. Antes no tenías todas las redes, no tenías para hacer alguna promoción, se imprimías tus hojitas, tenías que ir a repartir,
tratar de buscar los clientes con la familia. Hoy por hoy yo considero que es oportuno el poder utilizar esas herramientas, porque todo es más rápido a través de las redes, a través de los mecanismos, ahora con la inteligencia artificial. ¿Y qué mejor? Tú puedes iniciar tu negocio sin tener ya tus gastos fijos. Tu arriendo, el internet, la luz, si necesitas de un colaborador, y todo eso encarece tu proceso. Entonces, ¿qué mejor el poder arrancar, el poder tener claro e ir revisando algunas variables que yo considero que son importantes? No solamente, ese es un área, ¿no?, en donde tú puedes difundir tu emprendimiento, sea de productos, sea de servicios, pero es importante el poder también ahí tener a lo mejor una trazabilidad de cuando tú arrancas tu proceso de venta, cuando tú produces, cuando tú cobras, cuando tú vendes y cuando tú haces la entrega. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu local físico, de alguna manera tú tienes una relación con los clientes. Así es. Tú puedes ver, a lo mejor nosotros en esta cafetería podemos, si alguien te pide un postre y le sirven, vamos a valorar si es que a lo mejor se comió todo el postre, ¿no es cierto? Cuando tú envías, tú no tienes ese contacto. Exacto. Entonces tú debes manejar de otra manera en donde tú puedas tener a lo mejor un feedback de tus clientes, de cómo llegó el producto, de qué es lo que, cómo se sintieron, y el poder tener esa prueba-error, en donde tú a lo mejor no vas a tener el impacto de tener un peso, de que cada mes vas a tener que sacar un gasto fijo para poder el hacer lo mismo. Entonces, yo pienso que hoy por hoy sí yo recomendaría, no te compres del Ferrari para ir a comprar el pan, ¿no es cierto? A lo mejor puedes ir a pie, a lo mejor puedes ir en bicicleta y así ir subiendo. Cuando ya estés preparado, eso te puede dar un espacio para, por ejemplo, si tú comercializas a través de las redes o de la parte online, tú podrías tener, en vez de pagar un arriendo, si ya te genera el negocio, poder tener un fondo. Ese fondo te puede ayudar a que cuando ya estés lista y preparada, que tus mismos clientes probablemente digan, ¿y dónde están ubicados? Y les queremos visitar. Es que tengo este programa. Entonces, muchas veces el cliente mismo te empuja hacia eso. Ya. Es un tiempo para poder conformar tu comunidad, ir creciendo los clientes, tener esos fondos que cuando sea el momento tú vas a poder, sin complicaciones, tener a lo mejor una proyección de unos 3, 6 meses, en donde tú dices, oye, ya puedo montarme, ya he hecho un fondito en donde puedo hacer mis decoraciones, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Hermoso. Entonces, tan bonito, ya es más fácil. Antes a veces tú decías, y ahora me tengo que endeudar, tengo que buscar por aquí, y entrabas y no sabías qué te iba a pasar. Ahí yo pienso que son espacios que hoy por hoy yo considero que sí es una buena alternativa. Mira, mientras hacías el desarrollo y mientras revisaba las preguntas, recordaba una porción de la palabra que dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Amén. Y en este tema de lo virtual versus lo físico, quería preguntarte, según tu criterio, ¿cuánto aportó la pandemia, el COVID, a que esto se transforme? Porque no vayamos muy atrás, vamos 5 años atrás. Hablar de comercio online en Ecuador era algo que estaba como en pañales, como que no avanzaba, como que los proyectos se quedaban a medio camino. Si bien es cierto la pandemia, el COVID, a todos nos quitó algo o nos quitó a alguien, en el área de negocio, en el área de emprendimiento, ¿cuánto crees que ha servido para que nosotros de una vez por todas digamos, hey, vamos por lo digital, vamos por lo online, perdamos el miedo a utilizar esta herramienta? Estoy seguro que potencializó de una manera que probablemente no nos imaginábamos. Te voy a poner un caso, en nuestro caso. Teníamos local de venta de alimentos, alineada a la parte de repostería. Cuando hubo los temas de cierre, que ya no podías vender, nosotros previo a eso habíamos tenido ya el contacto con los delivery para poder hacer los envíos, y la gente todavía era un poco renuente. Pediré por esta aplicación, ¿será que me llega? Y como tú dices, estábamos todavía en esa decisión de ¿utilizo o no utilizo? Pero cuando vino la pandemia, 1 mes, 2 meses, permitieron a que los locales o los negocios que tenían el tema del delivery
podían tener los salvoconductos para poder enviar, porque la gente se moría de hambre, ¿no? O sea, decía, necesito satisfacer de alguna manera algún gustito. Y nosotros vimos en nuestro caso que fue espectacular. O sea, de tener, yo te diría, un porcentaje mínimo, llegamos, si crecimos a lo mejor en un 80-90%, yo te hablo que a lo mejor es hasta poco. Había momentos en donde teníamos que frenar las órdenes que nos llegaban porque era impresionante. O sea, y teníamos 3 plataformas. Entonces llegaba la orden y las personas que colaboraban con nosotros estaban, pero oye, ya para, porque entonces frenábamos un rato, pausa. Y eso yo pienso que fue como una medida de presión, el encierro que tuvimos para que esto se potencialice. Entonces, ¿qué considero yo? Que siempre hay que estar atento a los cambios. Porque, por ejemplo, nosotros cuando vinieron las aplicaciones tomamos la decisión de podernos afiliar. A colegas nuestros les decíamos, oye, afíliate. No, la tecnología, me cobran esto, que no sé qué. Cuando llegó la pandemia, nosotros pudimos atender esa necesidad y nuestros colegas decían, oye, que ahora sí, indícame, ¿cómo hiciste? Claro, cuando ya querían entrar a la afiliación, ¿qué es lo que pasaba? Una lista inmensa de requisitos. Gente. Exacto. Entonces, eso pienso que hay que estar siempre atentos para poder adelantarte a las cosas que pueden venir sin temor, sin miedo. Perfecto. Y tú que nos estás mirando ahí al otro lado de esta conversación, te recomiendo que busques un esferito, busca una hojita y empieza a apuntar los tips que nos va dando Rodney que pueden ser aplicados en tu negocio. Ojo, esto no es para cierto tipo de negocio. Cuando nosotros le entregamos nuestro negocio, nuestra vida, nuestro trabajo al Señor, todo lo que Él nos manda puede ser utilizado para crecer, puede ser utilizado para avanzar, puede ser utilizado para fructificar. Así que si tú estás viendo este espacio, te invito, búscate un esferito, búscate una hojita y empieza a anotar esos tips. Más de alguno te va a servir para tu negocio. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, para emprender, ¿qué sería lo más importante a tomar en cuenta? O para emprender, ¿qué pasos debemos seguir? Y nosotros, cuando hicimos nuestra exposición, dimos algunas características que consideramos que son importantes para un emprendedor. Es el tema de la visión, que tan visionario tú puedes ser, ¿no es cierto? La iniciativa del crear, a lo mejor, el del producir. Estar claros que debes tener un aprendizaje constante, porque eso, sin eso tú no vas a poder escalar y crecer, ¿no es cierto? El tema de la resiliencia, cómo tú la manejas. El tema de los riesgos, cómo tú saltas a los riesgos, porque este es un tema que también a veces uno tiene que jugarse el riesgo, ¿no es cierto? Pero yo pienso que la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿por qué quiero emprender? Okay. O sea, ¿qué me lleva a emprender? ¿Cuál es mi pasión? Está de moda ahora el emprender, entonces yo quiero meterme a eso. Yo considero que no todos nacimos para emprender, ni no todos nacimos para ser dependientes ni empresarios. Dios nos ha formado porque el conjunto de todo es lo que mueve la sociedad, ¿no es cierto? Unos emprenden, otros trabajan y eso nos ayuda a que en conjunto podamos crecer. Entonces yo lo primero que me preguntaría es, ¿por qué quiero emprender? Okay. ¿No es cierto? Y una vez que ya diga, bueno, por estas circunstancias, yo pienso que es la otra parte en donde uno puede analizar. Decir, a ver, ¿lo que yo voy a ofrecer cubre alguna necesidad? ¿O solamente es algo que lo quiero hacer? Ese producto, ¿qué tipo de rotación puede tener? ¿Es algo que sí hay una demanda? Yo les comentaba en una experiencia que tuvimos. Nosotros hace muchos años nos montamos un criadero de avestruces, considerando que era el boom y que se vendían las carnes, las plumas, el cuero y todo lo demás. No hicimos un análisis más profundo y nos topamos que al momento que ya teníamos las crías y queríamos vender todos los productos, primero para poder hacer el cuero, encurtir, para poder hacer vestimenta, no había los químicos en el país. Y el importar era muy costoso. Entonces, primera cosa. Segundo, la demanda de la carne y de los alimentos que se podrían hacer, no había mucha demanda. Es una carne que funciona bien. Entonces, son algunas cosas que nos faltó hacer. Entonces, fue el boom del momento, sí se hizo. Entonces, son cosas que uno debe considerar, debe hacer,
porque en realidad a veces uno quiere emprender porque dice, bueno, yo ya soy mi jefe y hago lo que yo deseo. Pero déjenme decirles que cuando uno emprende es de mayor esfuerzo, es de dedicar más tiempo, es el tener claro que si uno va a iniciar algo, ya no va a encontrar probablemente el 15 o el 30 sus recursos económicos donde le pagaron, que se haya vendido o no, sino que es algo en donde uno tiene que generar y buscar esos recursos. Es maravilloso. Si te gusta y te apasiona, yo les animaría a que se den ese salto de valentía, ese riesgo. Y algo que es interesante en Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Qué interesante. Entonces, cuando tú tienes eso, lo primero y el primer paso que diría yo es, bueno, Señor, guía mis pasos y Él te llevará a un buen destino. Algo que mencionaba que me llama mucho la atención es que mucha gente emprende, primero porque hay cosas que les gusta hacer y emprenden en relación a lo que a mí me gusta, Así es. más no hacen un análisis de si ese producto o servicio es necesario en el entorno donde se van a desarrollar. Y segundo, hay mucha gente que emprende porque quiere librarse de un jefe. Y creo que vamos a coincidir en esto, mi estimado Rodney. Cuando uno emprende, pasa de tener 1 a tener 100. Porque cada uno de tus clientes Tiene una necesidad. tiene una necesidad distinta y tú tienes que satisfacerla. Ahora, esto lo ligamos con la siguiente pregunta que nos llegó esa noche y es, al momento de emprender, al momento de tomar esta decisión trascendental en tu vida, ¿cuáles son, según tu criterio, los indicadores? ¿Cuáles son los puntos críticos donde yo tengo que poner especial atención? Es interesante, ¿no? Cuando tú empiezas y tú ya emprendes y tú quieres hacer esa transición o ese salto a empresario, tú debes tener claro una de las cosas que son vitales. La mentalidad se transforma. Porque cuando tú emprendes, tú eres quien abre, quien produce, quien cobra, quien gasta y quien cierra el negocio. Cuando tú quieres dar ese salto, tú debes tener ya personal y gente y confiar en esa gente de que va a hacer eso por ti. Porque tú vas a tener que hacer otro tipo de actividades. Okay. Tú vas a tener ya que estar sentado a lo mejor pensando en cómo crecer el negocio, cómo hacer para ir innovando en todo lo que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces ya no puedes estar en la parte operacional, en la parte operativa. Tienes que delegar. Entonces, para tú ya dar ese salto, tú debes hacer también algunos análisis en decir, bueno, yo ya tengo aquí mis procesos, que si yo no estoy, el negocio va a poder funcionar porque está establecido. Tengo aquí ya mis políticas, cómo vamos a manejar ciertas circunstancias que se nos presenten. El negocio te va a decir, hoy día yo ya puedo más o menos proyectar cuáles mis ingresos o mis ventas. Es decir, ya no hago tanto como será o no será, sino que ya tengo algo más estructurado. Y es por eso que yo les decía que el negocio mismo te va empujando, porque tú ya tienes establecido, entonces dices, muy bien, yo ya más o menos sé cuánto es lo que vendo, yo ya tengo un equipo que puede colaborar en esta situación, ya no necesariamente tengo que yo ir a abrir, el negocio puede seguir funcionando. Entonces, es esa transición. Quiere decir que tú ya tienes las herramientas para poder dar ese paso a empresario. Porque si no, lo que vas a hacer es tener tu negocio, está bien, pero si es que tú no sueltas para que otras personas puedan realizarlo por ti, que a veces la parte a veces más difícil, que uno dice, no, es que yo soy el que hago. Exacto. Si yo no hago, eso no está bien. Entonces, ahí es donde el negocio te va a ir empujando para que des ese salto. Y estar claro que si es que ya tú das ese salto, ¿cómo estás preparado? ¿Vas a poder afrontar las necesidades de tus clientes, de los entes de control, de todas las circunstancias que demanda también una empresa? Esos son algunas pautas que tú puedes analizar si es que estás ya listo para poder dar ese salto. Y algo que mencionas al final es muy importante. Y es que cuando nosotros emprendemos, cuando nosotros empezamos en este camino, nos encontramos con que no solamente tenemos que responder a las personas
que confían en nosotros en el área, por ejemplo, de producción, de comercialización, sino que tenemos que empezar a responder con el Estado. Así es. Y la palabra es clara, la palabra nos dice que nosotros tenemos que entregar a Dios lo que es de Dios Así es. y al César lo que es del César. Un negocio de reino no puede desconocer esta segunda parte. ¿Qué le dirías a ese emprendedor, a ese empresario que tal vez hoy está incómodo porque tiene que pagar renta, porque tiene que pagar IVA, porque tiene que pagar? ¿Qué le dirías tú cuando se ve enfrentado a que no solamente tiene que pagar los materiales para producir, sino que ya tiene que empezar a cumplir con ciertas obligaciones que este crecimiento hacia donde te lleva el negocio ya te va pidiendo? Sabes, te voy a contar una anécdota. Con el equipo nosotros dábamos una asesoría a una empresa y esta empresa íbamos determinando, ¿no?, sus procesos, sus ingresos, sus ventas. Y cuando nos reunimos con el dueño, a veces nos decía, oye, es que tantos impuestos que uno tiene que pagar, no hay manera. Entonces yo le decía, mira, eso indica que tu negocio es próspero. Porque si no tuvieras que pagar, quisiera decir que no tienes ventas, que no estás generando. Entonces yo le veo desde el otro punto de vista. Si mientras yo más pago, quiere decir que mi negocio está siendo más próspero. Obviamente hay mecanismos para poder hacer lo que es lo correcto. Y como tú dices, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces yo considero que mientras tú lo manejes bien, ordenado, de una forma adecuada, lo que es del negocio, lo que es tuyo, no mezclar esos recursos, porque a veces también eso es una de las cosas que comúnmente se hace. Entonces eso entorpece el análisis de los negocios, porque no sabes de dónde es el dinero o en qué se gastó. Así es. Entonces yo les diría que si es que el negocio es generoso y te permite poder tener esos pagos o pagar esos impuestos, es porque es un negocio que está siendo fructífero. Obviamente que a veces no hay los recursos. Así es. De la liquidez, que ya es otro tema. Entonces es saber cómo controlar el tema de tu liquidez, de tu flujo, con todo lo que demanda ya tener una empresa, con toda la estructuración que eso conlleva. Perfecto. Ya saben, si usted tiene que pagar impuestos, dele gracias a Dios por ello. No se enoje. No vaya donde su contador y dígale, hey, que se te caiga un cerito. No. Como nos dice Rodney, si tienes que pagar impuestos es porque el Señor te está bendiciendo. Toma eso como un indicador. Hace un rato alguien nos preguntaba sobre indicadores. Y si tienes que empezar a pagar impuestos, es un indicador muy claro de que tu negocio está creciendo. Ahora, decidimos emprender, pero también nos podemos encontrar en la otra situación, en la situación en la cual nosotros llegamos a un punto en el cual nuestro negocio, se estanca. Y hay una pregunta que nos dice, estoy desarrollando un emprendimiento, este es mi segundo año, pero siento que se estanca. ¿Qué hacer ahí? La primera pensamiento que a veces se viene a la mente es, yo monto mi negocio y mi negocio me va a florecer tanto que voy a poder vivir como la gente que a veces sale en las redes, ¿no es cierto? Ajá. Entonces yo miren ahora en una semana, 2 semanas ya tengo 1.000.000 de cosas que a la gente a veces nos cuesta años. Eso yo considero que primero debes analizar, sentar, tener tranquilidad, considerar que todos los procesos demandan un esfuerzo y un tiempo. Primero. Segundo, si es importante el analizar, oye, ¿cómo está tu negocio? ¿Estás innovando? ¿Cómo están tus canales de venta? ¿Estás haciendo algo que funcione? ¿En dónde se te está complicando el poder salir de tu producto o de ofertar tus servicios? ¿Estás haciendo lo adecuado? Entonces, todas esas cosas son cosas que uno tiene que analizar. Es importante el saber, oye, tu producto está llegando bien, tus cosas están funcionando correctamente. Es interesante el poder tener incluso, yo a veces recomiendo que puedas tener amigos o grupos en donde también te encuentres con gente similar a ti que emprende y puedas conversar, oye, a mí me pasa esto,
y empiezas a tener tus experiencias donde te puedes ir ayudando. Perdón que te interrumpa, Claro. pero qué interesante lo que acabas de decir. Generalmente en el colectivo está que si yo emprendo una panadería, no me tengo que relacionar con la gente que hace lo mismo porque es mi competencia. Y tú nos acabas de decir todo lo contrario. O sea, conocer qué le pasa a la gente que hace productos similares a nosotros o que tiene experiencias de vida, experiencias laborales similares a nosotros. ¿Sabes que cuando nosotros rompemos un paradigma de que a veces la competencia es negativa, nosotros podemos avanzar? Yo tenía una persona que me decía, oye, tú preocúpate de lo tuyo. O sea, tú avanza, tú lucha contra lo tuyo. Está bien la competencia y ojalá que cuando tú compitas con los más grandes, porque eso hace en ti que empieces a desarrollar, como en el fútbol, ¿no? Si tú vas a jugar con gente que no juega bien el fútbol, ¿qué va a pasar? Ahí Vas te a quedaste. aprender a patear suavito, ¿no? Pero cuando tú llegas a entrenar probablemente con gente seleccionada, te va a tocar esforzarte. Y yo pienso que es lo mismo aquí. O sea, es importante el que tú puedas compartir con empresarios, si tienes un mentor, un coach, que te pueda ir asesorando, guiando. Y es algo interesante, ¿no? Muchas veces nuestro negocio enseña o muestra de cómo estamos nosotros. Ok. Entonces, estamos bajoneados, el negocio está de igual manera. Oye, hay que meterle esa fuerza, esa fortaleza. Y yo lo que le diría es, no te rindas. Esfuérzate, sé valiente, avanza, conquista, porque así es el proceso. O sea, no decaigas en que hoy me fue mal y muchas veces yo veo ahora que todos quieren, pero rápido, rápido, ya, para mañana. Entonces, a veces esto demanda de tiempo y qué mejor a veces tomar ejemplos de otros que ya pasaron ese camino. Por ejemplo, este espacio a mí me parece espectacular y por eso cuando tuve la grata llamada de poder compartir a lo mejor las experiencias, me pareció fascinante. ¿Por qué? Porque yo pienso que estos espacios van a ahorrar muchos pasos o muchas caídas que otros ya vivimos. Entonces, qué interesante el poder transmitir para que los que están atrás o están iniciando puedan también alimentarse y puedan dar pasos más seguros. Perfecto, Rodney. Y quiero invitar a la gente que nos está viendo al otro lado, ya estamos terminando nuestro espacio de preguntas. Quiero invitarlas a que sigan haciendo sus apuntes y de seguro van a ir apareciendo nuevas dudas, nuevas inquietudes. Te vamos a poner en pantalla las redes sociales, los contactos de Fructífero, para que tú nos vayas enviando todas esas preguntas que a raíz de la conversación de hoy te van apareciendo. Y quiero terminar en esta ocasión con una pregunta que creo que refleja mucho lo que significa el emprender en Ecuador. Y dice lo siguiente: ¿qué nos aconsejas a esas personas que hemos iniciado un emprendimiento, pero aún dependemos de un trabajo? Creo que a ti, a mí y a todos los que nos están viendo, en más de algún momento nos pasó que emprendimos, pero no soltábamos, entre comillas, la tranquilidad, la seguridad de un trabajo. Termina la pregunta y dice: ¿cuándo es el momento para dar ese paso y dedicarnos al crecimiento de nuestro negocio? Como tú dices, Omar, en algún momento probablemente muchos pasamos eso. Yo en mis primeros años, claro, fui dependiente, donde aprendí mucho y me siento bien con esos pasos. Pero claro, en su momento mi pasión era, yo siempre desde muy joven decía, no, yo quiero tener mi negocio, tener mi empresa, tener un montón de empleados para que pues ellos también puedan crecer y prosperar. O sea, siempre fue ese mi anhelo y mi pasión. Entonces tuve muchos emprendimientos, muchos negocios, como decía, algunos me fueron bien, otros no tan bien, pero siempre he ido aprendiendo de eso. ¿En qué momento yo tomé la decisión? Entonces, primero, oye, ¿tienes ya planificado qué vas a hacer una vez que salgas? O sea, pero claramente, o simplemente dices, no, iba a mi negocio. No, yo pienso que hay que hacer una proyección de cuáles van a ser tus pasos siguientes cuando tú ya no estés. Okay. Porque eso es algo importante. ¿Salgo a hacer qué? O sea, probablemente si tienes un negocio y se está vendiendo, pero
Eso vas a tener que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque vas a tener un recurso menos de ingresos. Entonces, esos recursos van a tener que tu negocio suplir. Entonces, tienes ya, o tu negocio te da por lo menos el que puedas cubrir las necesidades de tu familia, de tu hogar, de los compromisos que tienes. Entonces, ir evaluando esa transición. Porque a veces, si bien es cierto, hay que tomar riesgos, pero también hay que ser prudentes, ¿no es cierto? Entonces, el poder ir analizando. ¿Tienes claro en dónde estás, hacia dónde quieres ir? O sea, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu visión? ¿Tu trabajo está ya en una situación madura o está todavía muy tierna? Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos decisión, porque te cuento que con mi esposa y yo fue un año de diferencia de lo que ella salió de su trabajo y que yo salí de mi trabajo a dedicarnos al 100% ya a los negocios. Mi esposa trabajó por más de 20 años en una sola empresa, una cadena de retail sumamente grande, y la decisión de ella salir, oye, tantos años y ya hemos estado así, ¿qué hacemos? Y tomamos la decisión viendo justo alguno de estos parámetros. Oye, aquí ya tenemos esto, el negocio está funcionando, vamos a hacer esto. Y posterior a eso, salí yo. De tener cargos en donde estaba manejando la gerencia, dije, muy bien, ahora voy yo. Teníamos nuestros negocios y mira qué tenaz fue, porque cuando dejamos eso, unos meses después, cuando estuvimos ya al 100% dedicados, vino el tema de los paros, el tema de las pandemias, el tema... Entonces, es un tema en donde dices, tomé la decisión correcta, pero ha pasado el tiempo y decimos, sí, tomamos la decisión correcta. Porque hemos tenido estas etapas en donde hemos sido mixtos, dependientes e independientes, y donde hemos tenido etapas, más yo que mi esposa, donde yo he sido totalmente independiente. Y a veces he llegado nuevamente a la dependencia por llamado de algunas personas. Oye, empecemos de aquí, y me han ido como conquistando, quédate ahí aquí, maneja este tema, y me ha tocado hacer las dos cosas. Pero yo pienso que es importante el poder analizar dos áreas. ¿Hacia dónde va tu negocio? ¿En qué condiciones está? ¿Está ya maduro? ¿Está todavía tierno? Y la parte económica también. ¿Está cubriendo ya tu negocio las necesidades que vas a tener? Porque probablemente también si das un salto y el negocio no tiene todavía o no cubre tus necesidades, a lo mejor vas a quedar mal en tus pagos con tus tarjetas, con tus compromisos, con la familia. Entonces, eso yo pienso que es algo importante que uno debe analizar. Perfecto, Rodney. Quiero darte las gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, pero quiero tomarme una licencia. Quiero dejarte comprometido para otra ocasión. Porque seguro... ¡Ah, qué rico! Mira. Ese es del premio. Oye, qué espectacular. Recuerden que estamos en Sindagi Coffee. Más adelante van a poder conocer este lugar espectacular. Van a poder conocer todo lo que hay aquí. Así que no se despeguen de la pantalla. Y te decía, mi querido Rodney, que quiero tomarme una licencia y quiero dejarte comprometido para una siguiente oportunidad. Porque estoy seguro que nuestros amigos y amigas que están ahí al otro lado, la conversación de hoy les dejó más que alguna dudita, más de algún bichito quedó puesto por ahí. Y quería dejarte comprometido para la siguiente, agradecerte nuevamente porque hemos encontrado en ti un colaborador totalmente desinteresado que cada vez que lo hemos llamado has dicho, hey, aquí estoy. Y quería invitarte a que le dejes un último mensaje a la gente que te está viendo, porque nosotros estamos convencidos que este espacio que el Señor ha puesto en nuestras manos tiene que servir para cambiar realidades, Amén. para cambiar vidas. Uno de los ejemplos más grandes que yo saco del paso de nuestro Señor Jesucristo por la tierra es que Él le dio tiempo a la gente. Él se preocupó por los que nadie se preocupaba. Él comía con los que nadie comía. Él conversaba con los que nadie conversaba. Pero hay algo que a mí me cala muy profundamente, y es que nuestro Señor Jesús le enseñaba a quien nadie le enseñaba. Porque en ese tiempo había gente que se consideraba que no era digna para recibir esta información. Sí, sí. Aquí estamos para romper eso y para entender que el Señor quiere bendecirnos, prosperarnos y cuidarnos a todos. ¿Cuál es tu mensaje Amén. para todos nuestros amigos que nos están viendo?
Yo lo que les diría es, sobre todo, el primer paso es poner sus anhelos, sus sueños en las manos de Dios. Cuando uno pone eso en manos de Dios, Dios va abriendo el camino. Y algo que dice en Santiago 1:5, dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Entonces, qué interesante el poder poner en manos de Dios, pedir sabiduría a Dios, pero sobre todo el moverse, el ejecutar, el estar en acción. Porque no vale mucho el solamente pedir, poner en manos de Dios y quedarnos así. Necesitamos del movernos, el tener la acción. Si ya haces esos pasos previos, estoy convencido de que Dios dará las guías para que tú puedas ejecutar. Él pondrá los contactos, los recursos, las oportunidades. Yo cuando he orado, siempre he orado, Señor, ponme los contactos necesarios, provéeme los recursos, rodéame de gente que me puede edificar, y créete que eso, uno puede decir, este está loco, pero es la verdad. Dios provee los recursos, los contactos, las situaciones, las circunstancias, porque Dios es quien abre el camino. Para lo que nosotros a veces pensamos que es imposible, Dios lo hace posible. Pero necesitamos movernos, necesitamos ejecutar, dar los pasos confiados en fe y poder estar seguros de que Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros. Si podemos resumir entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque es muy bonito todo lo que conversamos, pero más de alguno que está al otro lado de la pantalla se debe estar preguntando, ya, ¿pero qué hago? Primero, poner todo en manos de Dios. Segundo, pedir sabiduría. Y tercero, llevar esa fe, llevar ese proyecto, llevar ese anhelo a la acción. Recuerden que nadie va a pelear nuestras batallas por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir detrás de la bendición que Dios tiene para nosotros. Mi querido Rodney, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar, para envidia de ustedes, vamos a quedar tomándonos un rico cafecito y un pastelito aquí con nuestros amigos de Sindai Coffee. Les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Un placer. Adelante. Gracias.